partir de ahora vamos a conversar sobre salarios, sobre sueldos, sobre la platita que entra a casa todos los meses para parar la olla y para, bueno, cubrir todas las necesidades. Vamos a hablar precisamente también de empleo. Y para eso hemos convocado a Alejandra Pico del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a vos por estar con nosotros. Y algunas conclusiones precisamente que sacaba el Instituto Cuesta Duarte es que el PBI ha tenido una expansión del 4,4% del 2021 y una proyección para este año 2022 de un 4,8%. Buenas noticias. Pero los salarios, la caída del salario real o del poder de compra de los salarios de los uruguayos no crece ni por asomo en la misma medida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no sucede esto? Por favor, y de acá te vas derecho para el Ministerio de Economía a asumir como ministra de Economía. ¿Cómo arreglamos todo esto? Bueno, más o menos tú resumías lo que es un panorama de la situación. Tenemos una economía que tuvo una caída muy fuerte durante 2020, pero en el correr de 2021 ya recuperó los niveles de producción, es decir, la producción que tenemos hoy por hoy, si bien los datos están un poquito rezagados, los últimos datos que tenemos disponibles son del primer trimestre de este año, pero bueno, ya se superaron los niveles de producción previos a la pandemia, es decir, producimos más, generamos más riqueza, hay más ingresos en la economía. Sin embargo, como bien decías también, el salario real tuvo 2 años de caída, todavía no empezó ese proceso de recuperación, no tuvo ningún año de crecimiento y eso se siente en el ingreso de los hogares, que es lo que, bueno, habilita el bienestar económico de las personas y es un poco lo que se ve. Por un lado, una economía que crece y eso no se traduce en mejoras en el bienestar, en el ingreso de los hogares, un poco por el lado de los salarios y también, según los últimos datos, por lo que está pasando en materia de empleo, ¿sí? Porque en el ingreso de los hogares contribuyen todas las fuentes de ingreso que entran justamente al hogar, pero el mercado de trabajo tiene una participación relevante, tanto a partir del empleo como a partir de los ingresos por el trabajo. Los ingresos por el trabajo llevan bastante tiempo de caída y últimamente el empleo, que había mejorado fundamentalmente en la última parte de 2021, empezó a mostrar algunos problemitas. Claro, ¿cuál es el rezago que hay a nivel, por ejemplo, de ingresos de los hogares? Que eso es fundamental para ver, bueno, qué es lo que puedo comprar, si llego, cómo llego a fin de mes. Y también de empleo, ¿no? Porque estaban los jornales solidarios o como lo llamemos, que habían engrosado el tema de los empleos, pero que no son de gran calidad. Claro, sí, no son empleos que se pueda pensar que además, ¿no? Está sostenibles en el mediano plazo o quizás son soluciones de emergencia, ni que hablar, pero no es como nos podemos proyectar en materia de empleo en el mediano plazo. Bueno, lo que pasó es que junto con la caída de la economía en 2020, el ingreso de los hogares, tanto porque cayó el empleo como porque cayeron los salarios, tuvo también una fuerte caída ese año. Y luego la recuperación durante 2021 hizo que todavía no volviéramos a los niveles que teníamos previos a la pandemia. Durante 2021, en la segunda parte más que nada, se dio un crecimiento del empleo que contribuyó a un crecimiento en el ingreso de los hogares que no lo llevó a los niveles prepandemia, pero que venía creciendo, no por el lado de los ingresos salariales, pero sí por el empleo. ¿Y cuál es el rezago? Entonces, lo que vemos ahora, lo más preocupante, todavía estamos en niveles de ingreso de los hogares que están un poco por debajo de los niveles prepandemia, y lo que vemos es que, y esto es lo más preocupante quizás, que en el segundo trimestre de este año se dio además una caída en el ingreso de los hogares. No solo está por debajo de los niveles que tenía en promedio en 2019, se encuentra unos puntos por abajo, sino que además venía en un proceso de crecimiento y ahora se dio esa caída que se explica justamente porque los resultados en materia de empleo, que eran lo que venían empujando ese crecimiento en el ingreso, bueno, empezaron a no ser tan buenos, ¿sí? Se empezó a ver un deterioro en esas mejoras que se habían dado en materia de empleo, que también era un poco esperable porque muchas de ellas no eran sostenibles, ya sea por el lado de los empleos solidarios, de los jornales solidarios, o también de algunos factores un poco coyunturales, la construcción, la obra de UPM, es decir, cosas que habían contribuido positivamente en la generación de puestos de trabajo, pero era esperable que finalizaran. Ahora, hemos hablado de salario, hemos hablado de empleo, ahora después vamos a preguntarte cómo se pueden revertir estas cosas.
Pero tenemos que tocar otro de los puntos de esto que es clave, que es el tema de los precios, ¿no? Y es el tema de la inflación. El tema de la inflación, que no es un fenómeno que lo esté sufriendo Uruguay, lo vemos todos los días, aquellos que nos gusta leer la prensa internacional, que es un problema que se da en todos lados, Europa, Estados Unidos, países más con más crecimiento, con menos crecimiento, pero el tema de la inflación está presente en todos lados. Y por allí también quizás algunos economistas, quizás no, sin quizás, algunos economistas te dicen, si subimos salario, provocamos que aumente la inflación, ¿no? Que eso lo venimos escuchando de la época de los neoliberales más duros. ¿Cuánta incidencia tiene también en el tema de la inflación el tema salarial? Si es que la tiene, si entendés vos que la tiene. Sí, bueno, siempre que se dan subas en los salarios, eso puede repercutir en la suba de precios por distintas vías. Una más evidente es que se trasladen de parte de quienes fijan los precios, las empresas, esas subas salariales, esas subas de precios, y otra vía es un poco a través de la demanda. La gente tiene un poco más de dinero, ¿sí? Demanda más, consume más, y eso también puede en algunos sectores de actividad presionar al alza los precios. Sin embargo, en los últimos tiempos lo que vimos es que las presiones al alza en la inflación y en los precios al consumo en general vienen más por el lado de presiones internacionales, ¿sí? No tanto por factores internos, claro. Ahí está, ni por el lado también de la presión que puedan ejercer los salarios. Y por eso, como decías, se ve también en otros países en el mundo. Creo que el principal problema que tenemos en Uruguay respecto a esa suba de precios, que se explica en buena medida por factores internacionales, es que es muy alta respecto a los propios objetivos que se había planteado el gobierno, ¿sí? Que incluso fueron revisados en este proyecto de rendición de cuenta, pero todavía estamos bastante por encima, ¿sí? Lejos de alcanzar esos objetivos, y también, y fundamentalmente, en relación al crecimiento que tienen los ingresos por el trabajo. Entonces lo que vemos es que los precios suben más que lo que suben los salarios y el resto de los ingresos por el trabajo, y ahí es que se da ese deterioro en el poder de compra. Y una cosa que me parece relevante decir es que ese ingreso de los hogares no solo afecta, obviamente, el poder de compra y el bienestar y la calidad de vida que pueden tener las personas, y que después lo vemos también reflejado en otros indicadores sociales, como son la pobreza o la desigualdad de ingresos, sino que también afectan en términos macroeconómicos, son la base o el sustento del consumo interno, ¿sí? Que no es despreciable en nuestro país, es un componente importante de la demanda, y bueno, y que también es un componente fundamental de algunos sectores puntuales de actividad, ¿sí? Claro, me quedo con esa cuestión que estábamos hablando, que estabas hablando recién y que habíamos hablado antes con respecto a esta expansión económica o crecimiento económico que se ha registrado en estos últimos meses. No todos los sectores se han beneficiado de la misma manera. Hay importantes desigualdades de acuerdo a qué sector estemos hablando. ¿Cómo es esa realidad que ustedes pueden documentar? Claro, bueno, una de las características que tuvo ese proceso de recuperación post-pandemia, siempre hacemos la comparación o la línea de base es como el promedio de 2019 para mirar dónde estábamos antes de la pandemia, y lo que vimos es que ese proceso de recuperación fue bastante desigual, no solamente entre las personas, en los hogares, porque todo esto que decimos es en términos medios, pero hay desigualdades bien importantes a la interna de los hogares también, sino que también eso se verificó en materia de sectores de actividad. Sectores que prácticamente no sufrieron el impacto de la pandemia y que se recuperaron muy rápidamente, otros sectores que se han recuperado más lentamente, y otros sectores que tuvieron problemas bien grandes, muy importantes por la pandemia, y que hoy quizás, y acá pienso en el turismo, todo el mundo habla, tienen otros problemas no vinculados directamente a la pandemia o al cierre de fronteras, pero por ejemplo el problema cambiario regional, claro. Regional con Argentina. Con Argentina somos muy caros para los argentinos. Ellos tienen además problemas propios que nosotros no podemos resolver, pero que generan también un empobrecimiento en la población que, bueno, nos dificultan las posibilidades de vender, porque nosotros cuando hablamos de las exportaciones siempre lo vinculamos a bienes, pero nosotros exportamos también servicios, como es el turismo, eso tiene un impacto muy fuerte en la generación de empleo, y bueno, y eso, la perspectiva en el corto y en el mediano plazo no es buena. Entonces son sectores que se vieron golpeados por la pandemia, todos los sectores de servicio vinculados al turismo, que no tienen buenas perspectivas en el mediano plazo y que además
tampoco los estamos amortiguando esos efectos por el lado del consumo, ¿sí? Porque en la medida en que los hogares, también los hogares uruguayos, tienen menores ingresos, el consumo de servicios turísticos localmente ha disminuido. Y además ahí me imagino que hay departamentos que están mucho más afectados, creo, no sé, que Montevideo, pienso en Rocha, Maldonado, Colonia, ¿no? Sí, y también el litoral. También el litoral, sí. Nosotros hoy decía que los datos de actividad económica tienen un poco de rezago porque todavía nos manejamos. En esta semana van a salir los datos del segundo trimestre de este año, pero por ahora tenemos disponibles solo los de la primera parte. Igual hay algunos datos que nos permiten ir viendo qué es lo que va pasando. La Cámara de Comercio sacó un informe que habla, bueno, de una caída del consumo de los hogares en el segundo trimestre del año, que en promedio lo ubica en el entorno del 5%, pero obviamente hay algunos departamentos del interior, del litoral o de frontera que en materia comercial se han visto mucho más afectados. Alejandra, el gobierno muestra como uno de sus grandes logros la reducción del déficit fiscal. Del otro lado, oposición y sindicatos dicen que esa reducción del déficit fiscal se debe fundamentalmente a la reducción de salarios y jubilaciones. La escuchamos. Sí, bueno, efectivamente la caída que se dio en el salario medio del sector privado y también la que se dio en el sector público, en particular durante el año 2021, se concentró en el caso de los trabajadores públicos, más que nada durante 2021. Eso arrastra, porque están ajustadas por el índice medio de salarios, jubilaciones y pensiones, y eso implica menores erogaciones, gasto por parte del Estado, y bueno, creo que ahí se explica parte de la disminución que tuvo el gasto público, también bueno, la disminución que tuvo a partir de ese recorte que hubo en la devolución del IVA, tuvimos también el incremento de algunos impuestos puntuales para algunos sectores. Creo que eso explica en buena medida la disminución del déficit fiscal, ni que hablar que la disminución del déficit fiscal es algo positivo en términos generales. El tema es que esos recortes un poco lo que muestran es que, bueno, no fue una disminución en capaz que un poco lo que se pensaba en disminuir esas ineficiencias del Estado o en recortes de fondo o estructurales que permitieran tener un nivel de déficit más bajo a partir de cambios estructurales, digamos. ¿Sí? Claro. ¿Y cómo ha repercutido toda esta situación a nivel de los índices de pobreza? ¿Cuántos pobres más o menos hemos tenido en la actualidad, digo, pensando pandemia de por medio? Sí, bueno, de vuelta, a veces nos manejamos con datos globales un poco viejos, si se quiere, porque los datos de pobreza, y está bien que así sea, porque son datos que no cambian tanto en el corto plazo, ¿sí? Entonces, usualmente tratamos de mirar datos anuales. El último dato de cierre del año que tenemos es del 2021. Hubo una mejora en los indicadores de pobreza, es decir, la pobreza había crecido mucho durante 2020, tuvo una baja en 2021, pero de vuelta ubicándose muy lejos de los niveles de 2019 y mostrando que aproximadamente en 2021 habían unas 66.000 personas pobres más que las que teníamos en 2019. Es decir, ese aumento en unas 100.000 personas pobres que se dio durante 2020, bueno, no se contrarrestó totalmente, y solamente una más o menos de cada 3 de las personas que habían caído por debajo de la línea de pobreza durante 2020 lograron salir en 2021. Y esa línea, digo, para recordar, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? Digo, no es solo ingresos cuando uno se mide el nivel de pobreza, pero si hablamos de esa línea, sí, está ubicada en cuánto. Es una línea de ingresos monetaria per cápita, no recuerdo exactamente el monto, pero está construida en base a una canasta que se elabora de todo lo que debería consumir una persona, ¿sí? Y tener un hogar en materia de alimentos y también de otros bienes que necesita para, bueno, no ser considerada socialmente pobre. 66.000 pobres más que en 2019 es mucho, ¿no? Sí, lo que nos muestra es que, bueno, va a tomar bastante tiempo, en particular si no se llevan políticas más agudas, más fuertes para tratar de contrarrestar eso, para que volvamos a los niveles que teníamos previo a la pandemia. Y bueno, y si bien nosotros tenemos, como decía, datos recién de 2021, también podemos tener algunas pistas de lo que está pasando este año, porque en definitiva, bueno, el ingreso de los hogares es un promedio, los hogares pobres
salariales son solamente una parte, pero este crecimiento de los precios, que además se ha concentrado en los últimos tiempos más que nada en los precios de los alimentos, bueno, golpea más duramente a los hogares de menores ingresos. Ya estamos llegando al final de la entrevista, Alejandra. Nos gustaría seguir preguntándote, acosándote a preguntas, porque hay un montón de cosas que nos interesa saber. Pero fundamentalmente con el tema salarial, el gobierno ha prometido una recuperación. El crecimiento salarial se detuvo, ya lo sabemos, no solamente se detuvo, sino que ha caído. Pero ellos han dicho que para volver a los niveles prepandemia, prometieron que por lo menos al final del periodo se volvería a los niveles prepandemia. ¿Es posible que se cumpla esta promesa con los niveles inflacionarios que estamos teniendo? Sí, por supuesto que es posible. Nosotros tenemos para buena parte de los trabajadores del sector privado una nueva ronda de negociación colectiva, de consejos de salarios que estaría comenzando a mediados del año que viene. Es posible que al cierre de este año no tengamos un crecimiento de salario real. Tuvimos 2 años de caída del poder de compra del salario. Sería esperable que este año, en una economía que, como dijimos, está creciendo, creció 4,4%, va a volver a crecer este año, que el salario empezara a crecer, a mostrar ese cambio en la tendencia. Con estos niveles inflacionarios y con las proyecciones de inflación que tenía el gobierno, que fueron las que se incorporaron en los ajustes salariales, difícilmente este año tengamos un año de crecimiento de salario real. Probablemente tengamos que el salario se va a mover más o menos en paralelo con la inflación, no va a caer mucho, no va a crecer mucho, pero un empate luego de una fuerte caída. Creo que el principal problema o desigualdad o transferencia de ingresos que genera esta política salarial y el compromiso que recién al final del periodo volvamos a tener el mismo poder de compra que teníamos en el principio, es que en el medio, durante todo ese tiempo, fuimos acumulando una pérdida muy importante en el marco de una economía que genera cada vez más ingresos. Entonces eso es una cara importante de la desigualdad, ¿sí? ¿Cuánto tendría que aumentar hoy un salario medio para estar como debería estar si hubiera seguido creciendo a los ritmos hasta el 2019? Ahí está. Ahí hay 2 cuestiones. Una es que el salario hoy, en el último dato que tenemos disponible, que es el dato a julio, se ubica en promedio 3% por debajo del nivel que tenía en términos medio prepandemia. 3% no parece un dato muy importante, muy fuerte, claro. Si 3 en 100... En primer lugar, hay que destacar que eso es un promedio. Hay sectores... Y la acumulación, además, ¿no? Ahí está. Hay sectores que no tuvieron caída, entonces ese promedio esconde que seguramente haya sectores que cayeron mucho más. Estos sectores más afectados se calcula que tuvieron una caída, los trabajadores, los salarios de los trabajadores de más del 10%, cercana al 11%, los vinculados a la gastronomía, alojamientos, y después lo que comentaba Pilar, y es que hoy estamos 3% por debajo, pero la acumulación de todos esos meses que estuvimos por debajo de ese nivel de 2019 hace que hoy día los trabajadores hayan perdido en este periodo aproximadamente un salario entero. Un salario entero de lo que cobras mensualmente es la acumulación de toda esa pérdida que se va a seguir dando, porque no vamos a volver instantáneamente, sino que recién al final del periodo, como decía, vamos a estar volviendo al poder de compra que teníamos al principio en una economía con más ingresos. Bien. Que esa es la noticia alentadora, ¿no? Que por lo menos no estamos diciendo que estemos en un panorama económico malo y que además tenemos que hablar de recuperación de salario. No, tenemos que hablar de recuperación salarial en un escenario bueno económicamente. Alejandra Pico, muchísimas gracias por estos minutos en Ciudad Viva y bueno, te seguiremos convocando para que nos expliques de forma tan clara, ¿no?, estas cuestiones que nos están pasando en la economía y en el bolsillo. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Nos vamos ahora nuevamente